Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Ya estamos a 2 de noviembre y es la tercera vez que me toca compartir con ustedes. ¿Ya? Vamos a comenzar revisando rápidamente lo que se realizó la sesión anterior, principalmente con cómo determinamos lo que llamábamos el capital de trabajo, que tiene que ver con el levantamiento de los costos fijos y costos variables principalmente, junto con la proyección de las ventas. Luego de eso vamos a entrar en lo que es la sesión programada del día de hoy, que tiene que ver con la construcción del flujo de caja. ¿Ya? El día de hoy y la próxima semana estaremos conversando sobre flujos de caja. Así que voy a compartir un poco lo que nosotros realizamos. ¿Ya? En adelante no los voy a ver, así que si alguien quiere hacer una pregunta, me interrumpe nomás. ¿Ya? No hay ningún problema. Bien, entonces lo que vimos la clase previa fue construir e identificar costos fijos, costos variables, ¿ya? Y por otro lado teníamos proyección de ventas, y la idea principal es que los costos fijos no dependen de la producción, solamente los costos variables. Con esos datos, nosotros lo que construimos fue un flujo mensual, ¿ya? Y un saldo acumulado. Entonces, cuando nosotros veíamos cuál era el valor más negativo del saldo acumulado, a eso nosotros le llamábamos el capital de trabajo requerido. Entonces, hoy día vamos a entrar en el flujo de caja que nos va a pedir, además de la inversión en capital de trabajo, son los activos fijos. Entonces, nosotros tenemos que llegar en un par de semanas más a mostrar algo como lo que están viendo ahora, que es la estructura de un flujo de caja. ¿Qué es lo que hay acá? Esas líneas que están en verde son subtotales, ¿ya? Son cálculos que se van a realizar. Fíjense acá en la columna A, hay signos positivos, negativos. Eso significa que la partida suma o resta. Entonces lo que uno ve primero en el año cero, lo que va a registrar son las inversiones. Y las inversiones, nosotros vamos a tener el capital de trabajo, ¿ya? Capital de trabajo, que lo calculamos acá, y vamos a tener lo que son los activos fijos. Y los activos fijos depreciables son aquellos que están sujetos a un concepto que lo vamos a ver pronto, que se llama depreciación, eh, y principalmente son todas las máquinas, los muebles, equipos, computadores que cuenta una empresa. Ahí lo vamos a revisar pronto. Si es que existen compras de terrenos, que al menos en este tipo de proyectos que estamos viendo en este curso en particular, no hay adquisiciones de compra en terrenos. La compra en terrenos es un activo fijo, pero la característica es que no se deprecia. Por eso que se registra aparte. Hay un concepto que lo vamos a ver más adelante que se llama recuperación del capital de trabajo, y de haber financiamiento, ¿ya? Cuando tenemos financiamiento de externos, sea a través de un crédito o aportes levantados por algún fondo, ¿ya? Nosotros lo podemos tener aquí en positivo, algo que ingresa en positivo a la empresa. Luego del año 1 al final de la evaluación del proyecto, nosotros vamos a tener ingresos, vamos a tener costos. Estos ingresos y estos costos vienen del cálculo del capital de trabajo, ¿ya? Lo mismo que los gastos de administración. Aquí, en las buenas prácticas, en costos de producción vamos a registrar todo el costo variable, y en gastos de administración todos los gastos o costos fijos. Entonces, nosotros acá, por ejemplo, tenemos el ingreso total, ¿ya? Vamos a suponer que estamos vendiendo prendas de vestir, ¿ya? Esos son los precios, las cantidades, y ahí yo tengo la suma proyectada del ingreso anual. Entonces, mi flujo de caja, yo acá tendría, si este fuera mi ejercicio,
tendría el ingreso. El costo de producción sería todo mi costo variable. Lo tengo acá. Ese sería mi costo variable. Y mi gasto de administración serían todos mis costos fijos. Que los tengo acá. Eso sería estos primeros tres datos de un flujo de caja. Ah, bueno, también vamos a tomar el capital de trabajo. Está aquí. Tenemos. En todas estas celdas que están en blanco, no se usan datos con signo negativo. Va todo con valor absoluto. Todas las celdas que están en blanco van todas en valor absoluto. Las únicas filas donde podemos ver un signo negativo son las que yo tengo ahí de color verde. Todo el resto de datos se registra en valor absoluto. Así que el capital de trabajo, según nuestro ejercicio acá, 415.000. Bien, entonces, ¿qué más tiene? Ahí en un flujo de caja nosotros vamos a ver ingresos no operacionales. Los ingresos operacionales son aquellos ingresos que se generan, pero por una actividad distinta al giro de la empresa. Por ejemplo, si nos dedicamos a vender ropa, prendas de vestir, y en algún minuto queremos vender un computador, o queremos vender un mueble, o una máquina antigua, si es que somos capaces de venderla, esto nos genera un ingreso no operacional, ¿ya? Es un ingreso no relacionado con el giro de la empresa. Lo mismo un egreso no operacional, ¿ya? Es un egreso, pero que no está relacionado con el giro de la empresa. Por ejemplo, cuando las empresas destinan recursos para actividades de responsabilidad social empresarial, ¿ya? Por ejemplo, realizar una fiesta para el día de Navidad o donar ciertos regalos a algún territorio por, cualquier tipo de festividad, ¿ya? Semana Santa, eh, la Pascua, 18 de septiembre, ¿ya? Esas partidas serían egresos no operacionales, no están relacionados directamente a lo que se dedica esta empresa, que es vender ropa. Después va a haber acá un concepto de depreciación, ¿ya? La depreciación es un concepto que viene desde el Ministerio de Hacienda y que se canaliza a través del Servicio de Impuesto Interno y que tiene relación con que los activos fijos que tiene una empresa, que van a ser las máquinas, en la medida que pasa el tiempo tienen un desgaste natural y por lo tanto hay un momento en que ya las máquinas no funcionan y si las máquinas dejan de funcionar el negocio no puede seguir operando. Entonces, ese reconocimiento de la pérdida del valor, lo que permite el servicio es registrar la pérdida de valor en una partida de depreciación que lo que hace es ayudar a pagar menos impuestos. Fíjense que acá hay un subtotal que dice utilidad antes de impuestos. Al tener yo depreciación, eso me va a rebajar la base imponible. Pero esa depreciación no es una salida de efectivo de billete, es solamente una figura contable para pagar menos impuestos. Como no es salida de efectivo, después que nosotros pagamos el impuesto, se tiene que volver a registrar en positivo. Vamos a ver cómo se calcula eso. Después aparece un concepto llamado valor libro, que es aquella depreciación que no es parte del proyecto, ¿ya? Porque la depreciación supera el horizonte del proyecto, ¿ya? Lo vamos a ver técnicamente luego para entender ese concepto. Solamente quiero que vean la estructura. Después aparecen pagos de intereses de largo plazo, eso es cuando se pide crédito a más de un año, y interés de corto plazo es cuando en un flujo particular, si en un año hay un flujo de caja negativo, se puede conseguir un flujo de caja, o sea, se puede conseguir un préstamo de corto plazo, que va a generar un interés. Bueno, eso nos genera lo que llamamos utilidad antes de impuesto, después se paga el impuesto, ahí tenemos utilidad después de impuesto. Sumamos depreciación y valor libro, técnicamente se llaman escudos fiscales, y se resta amortización de largo plazo y amortización de corto plazo. Cuando uno paga una cuota de un crédito,
las cuotas que se pagan tienen dos componentes, interés y amortización del crédito. Y nosotros las vamos a tener que separar. ¿Ya? Entonces, parte de lo que vamos a hacer el día de hoy. Separar frente a un crédito qué parte es interés, qué parte es amortización del crédito. Con eso calculo el flujo operacional y abajo aparecen todos estos conceptos de capital. A eso tenemos que llegar. Entonces, hasta el momento, considerando el ejercicio muy parecido al que hicimos en la clase pasada, nosotros podríamos tener ventas, ingresos, digamos, costo de producción, gasto de administración. ¿Qué nos faltan? Los activos, ¿ya? Inversiones en activos depreciados. Entonces vamos a hacer el siguiente supuesto. Imaginemos que para nuestro proyecto se requiere comprar máquinas con un valor de 15 millones, se requiere comprar un computador, 500.000 pesos. Recuerden que estos valores siempre van neto, ¿ya? Sin IVA, son valores sin IVA. Se requiere de una mesa, un mueble por 150.000 y ropa 300.000 pesos. Esa es la inversión en activos fijos. Entonces, en mi flujo de caja voy a colocar inversiones en activos fijos por esos 15.950.000. Y aquí vamos a calcular el concepto que yo les comenté, que es la depreciación anual. La depreciación se calcula como el valor del activo dividido por vida útil. Esa vida útil es una vida útil contable. ¿De dónde la sacamos? ¿De dónde lo obtenemos? Ese valor, porque tenemos el valor del activo, nos falta la vida útil. Esa vida útil la vamos a sacar del servicio de impuesto interno. Entonces vamos a colocar depreciación, SII, y va a aparecer una tabla, que es esta, ¿ya? Nueva tabla de vida útil de los bienes físicos del activo inmovilizado. Y aquí aparecen una serie de activos ya clasificados como genéricos y después aparecen clasificados como más especializados, por ejemplo, construcción, minería, transporte, ¿ya? Y así una serie de sectores, energético, ¿ya? Petróleo, telecomunicación. Y acá al ladito aparecen los activos, acá al lado aparece la vida útil, dice normal y acelerada. En Chile está permitido utilizar la depreciación acelerada. Lo que hace la depreciación acelerada es darle menos vida útil contable, y al darle menos vida útil contable, lo que permite es que tú puedas descontar más impuestos en los primeros años, ¿ya? Entonces permite tener ahí un mejor ahorro. Por ejemplo, aquí aparecen automóviles. Si nosotros tuviéramos un automóvil como activo fijo, la depreciación sería de 2 años, ¿ya? Ok, Diana, ¿ya? Ahí después puedes volver a revisar. Ya, automóviles 2 años. En nuestro ejercicio había un computador, entonces lo que vamos a colocar acá es ver si aparece computador. Efectivamente acá nos dice sistemas computacionales, computadores periféricos y similares, ejemplos cajero automático, caja registradora, 2 años. Entonces, vida útil de un computador, 2 años. Tenemos máquinas, ¿ya? Las máquinas de coser. Entonces, veamos que ya aparece ahí máquinas de ordeñar, no, no son ese tipo de máquinas. Son, veamos qué otra opción tenemos. Ya, acá. Maquinarias y equipos en general. 5 años, ya está como activo genérico. Maquinarias y equipos en general, 5 años, por lo tanto vida útil, 5 años. La mesa corresponde a muebles. Entonces, si vemos muebles,
aquí. Muebles y enseres, 2 años. Así que también 2 años. Y tenemos ropa institucional. Y la ropa también la podemos depreciar cuando es ropa para el equipo de trabajo, por ejemplo. Puede ser considerada dentro de otras y eso tiene 1 año de depreciación. ¿Ya? De ahí viene la vida útil. Recuerden que es vida útil contable, porque estas máquinas comercialmente podrían durar mucho más tiempo, lo mismo que un computador, la mesa y a lo mejor incluso la ropa. Solamente es una figura contable que nos va a permitir pagar menos impuestos. Entonces, depreciación anual va a ser valor del activo dividido por vida útil. Esas son las depreciaciones anuales. Entonces, en nuestro ejemplo, pensemos que vamos a evaluar un flujo, un proyecto, lo vamos a evaluar a 5 años. Entonces, si yo vengo para acá, voy a hacer lo siguiente. Voy a tener aquí los 5 años de mi proyecto y las máquinas se deprecian 3 millones durante 5 años. Por lo tanto, voy a colocar 3 millones en cada uno de los años. En el caso del computador son 2 años, así que voy a colocar el valor del computador por 2 años. Lo mismo ocurre con la mesa, va a ser 75.000 por año. En el caso de la ropa es solamente 1 año. Entonces, lo que hago finalmente va a ser sumar cada uno de los años. Y esa es la depreciación que yo voy a considerar en mi flujo. Entonces es importante que ustedes también ahora, dentro de sus tareas, hagan el ejercicio de identificar cuáles van a ser sus activos fijos, que son los requeridos para poder trabajar o poder producir o generar ese producto o ese servicio. Bueno, esto, si fuera de esa manera nuestro proyecto, yo lo registro acá donde dice depreciación. Entonces voy a colocar depreciación y coloco esos valores que me aparecen ahí. Esos valores que aparecen acá también los voy a colocar en la parte de abajo del flujo. Me quedan también registrados. Ya, acá, si se fijan, aparece un concepto que es valor libro, pero que en nuestro ejercicio ese valor libro toma un valor 0. El valor libro se registra como una columna adicional, pero aquí no hay valor libro, el valor libro es 0. El valor libro, eso ocurre cuando un activo, por ejemplo, estamos evaluando el proyecto a 5 años, pero la vida útil, por ejemplo, fuera 6. Entonces aquí se activaría un valor, ¿ya?, que queda fuera del horizonte. Todo lo que queda fuera lo consideramos valor libro del activo, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo con valor libre. Imaginemos que nosotros estamos evaluando un proyecto en 5 años y requerimos de un galpón. Ese galpón tiene una valoración de 50 millones de pesos. Imaginemos que su vida útil es de 10 años. Entonces, la depreciación anual, sabemos que es valor libro dividido por vida útil. Esa sería la depreciación anual. Entonces, cuando yo hago el flujo, tendría que colocar 5 millones por año durante los 5 años. ¿Ya? Durante los 5 años yo podría 5 millones. Esto se deprecia durante 10. ¿Ya? Se deprecian 10 años y resulta que yo lo alcanzo a depreciar 5 años. Entonces, todo aquello que yo no alcancé a depreciar,
se le registra como valor libre. En este caso nos faltaron 5 años por depreciar. Por lo tanto aquí tengo 5 millones por 5. ¿Ya? Tendría un valor libre de 25 millones de pesos. ¿Ya? Y eso es lo que se registra ahí, en valor libre. ¿Ya? Entonces fíjense bien en la figura. ¿Ya? El activo tiene vida útil más de mi horizonte, entonces todo aquello que estaba después del año 5 se registra como valor libre. ¿Ya? Aquí no tuvimos ese problema porque el activo que tenía más vida útil tiene 5 años, por lo tanto se alcanza a depreciar durante el periodo de horizonte de evaluación de mi proyecto. Por lo tanto aquí yo tengo puro cero. ¿Ya? No tengo valor libre. Así que acá esto sería un 0. Tendría un 0 ahí. Y tendría un 0 también abajo. ¿Ya? Tendría un 0 ahí como valor libre. Bien, ¿alguna duda con el cálculo de depreciación? ¿O se entendió bien el concepto? Ya, después de todas maneras, ¿cierto? Lo pueden volver a revisar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un segundo concepto. ¿Ya? Que va a ser amortización del crédito. Cuando nosotros tenemos acá nuestro flujo de caja, que en nuestro supuesto ya tenemos ingresos, costos variables, costos fijos, depreciación y las inversiones, este proyecto, fíjense, las inversiones son negativas, por lo tanto aquí tengo menos inversión en activos depreciables, menos terrenos, si existieran, menos capital de trabajo, más recuperación de capital de trabajo, más financiamiento. ¿Bien? Si yo quisiera partir este proyecto, necesitamos 16 millones de pesos 365 mil. Y eso viene reflejado con ese signo negativo del año 0. El año 0 es el único año donde nosotros podemos tener un flujo de fondos netos negativos. ¿Ya? En el mejor escenario, si nosotros conseguimos un financiamiento del 100% del proyecto, por ejemplo, nos conseguimos los 16 millones 365 mil, el flujo de fondos del primer año sería 0. ¿Ya? Sería 0. Si no nos financiamos y solamente reflejamos el aporte de los dueños, el flujo sería de menos 16 millones 365 mil. Entonces vamos a hacer un supuesto, ¿ya? Vamos a hacer un supuesto de que podemos conseguir un financiamiento del 30% con un banco comercial. Entonces vamos a hacer un supuesto de financiamiento. Entonces vamos a hacer lo siguiente. El cuadro que se utiliza es el siguiente. Vamos a tener un concepto que se llama principal, uno que es amortización, interés y valor cuota. Entonces vamos a imaginar que vamos a conseguir este financiamiento en 5 años. Ya vamos a hacer el supuesto de que nos van a financiar en 5 años. Imaginemos que la tasa de interés, ya que nos cobra un banco de anual, vamos a pensar en un banco tipo Banco Estado. Imaginemos que hay una campaña donde están financiando a las microempresas, pequeñas empresas, con una tasa anual del 12%. Y acá vamos a colocar el porcentaje que nos van a financiar. Pensemos que nos van a financiar un 30%
del proyecto. Entonces, donde dice año 0, yo voy a colocar lo que me van a financiar. Entonces, imaginemos que lo que me van a financiar es el 30% de ese valor total que aparece ahí, ¿ya? El 30% de ese valor. Entonces voy a hacer lo siguiente. Mejor para no cometer errores, voy a colocar acá voy a colocar como número. Ese es el valor del proyecto y me van a financiar el 30%. Por lo tanto, voy a asumir un crédito por ese valor, 30%, 4.909.500. A pagar a 5 años. Entonces la cuota lo vamos a calcular con una fórmula que se llama función pago. Y en la función pago lo que ustedes van a hacer es colocar la tasa de interés, el número de periodos que van a considerar y el valor del crédito. Pero van a anteponer un signo negativo porque las fórmulas, si uno no lo coloca, aparece negativo. Entonces uno le antepone un signo negativo para que la cuota nos aparezca aquí en valor absoluto. Entonces se requiere la tasa, número de periodos y el valor del crédito. ¿Ya? Entonces se los voy a pegar acá en la función. Eso se los voy a dejar acá para que lo puedan consultar, ¿ya? De dónde viene la cuota. Entonces la cuota va a ser siempre la misma para cada uno de los años. Cada una de esas cuotas hay una parte que es el interés de la cuota y otra parte que es la amortización del capital que obtuvimos. El interés de la primera cuota se calcula multiplicando el valor del crédito inicial, ¿ya? Que son esos 4.900.000, se multiplica por la tasa de interés anual. Ahí yo calculo el interés de la cuota 1, valor del principal multiplicado por tasa de interés. La amortización del capital, o en este caso de la cuota, ¿qué parte es amortización? Es el valor cuota menos el interés. Y finalmente el principal del año 1 es el principal del año 0 del crédito menos la amortización calculada. Y eso se copia la fórmula hacia abajo. Lo que tiene que ocurrir es que en el año 5 ya no debe quedar deuda. La amortización, si yo sumo todo esto a lo que dice amortización, debe ser igual al valor del crédito inicial, y aquí está reflejado entonces la amortización del capital año por año, y aquí aparecen los intereses pagados. ¿Ya? Estos son los intereses pagados en cada uno de los años. Entonces, ¿qué cosas ocurren? Fíjense que en los primeros años se paga mucho interés y ya al final del crédito es cuando se paga menos intereses. Y en el caso de la amortización, en los primeros años se amortiza poco capital del obtenido y en la medida que terminamos de pagar los créditos es cuando más se amortizan el capital solicitado. A eso se le llama un cuadro de depreciación, o sea, un cuadro de amortización del crédito. ¿Y por qué va a ser importante? Porque este concepto que es interés me ayuda a bajar la base imponible, me ayuda a pagar menos impuestos. Lo mismo que la depreciación, ¿ya? Pero esto sí es una salida real, ¿ya? Es una salida real. La amortización es un egreso real, pero que no me permite rebajar base imponible. Entonces, en el flujo de caja, acá arriba va a aparecer ese concepto de interés de largo plazo, que lo sacamos entonces de aquí. Ese es el interés.
Ese es el interés pagado año por año. Y donde dice amortización de largo plazo, es la amortización de cada una de las cuotas. Ahí aparece. Entonces, tengo que registrar el financiamiento. El financiamiento, estamos asumiendo un financiamiento de ese valor. Entonces aquí donde dice financiamiento, voy a colocar el financiamiento que estamos asumiendo. ¿Ya? Por lo tanto, ya si se fijan, el flujo de fondos netos del año 0 estaba en 16 millones y al conseguir financiamiento nos baja a 11. ¿Ya? Eso es por el que el financiamiento es un ingreso positivo al flujo. Y se activaron, por otro lado, pago de interés y por otro lado, pago de amortizaciones. Entonces, este concepto ustedes también lo van a tener que utilizar cuando hagan una evaluación, una ficha financiera. Van a hacer un flujo asumiendo un supuesto de financiamiento, ¿ya? Pero también van a hacer el flujo sin financiamiento. Si el flujo no tiene financiamiento, significa que esa fila no va a existir. ¿Ya? No va a existir la fila de financiamiento en el año 0. Y por lo tanto tampoco tendrían que pagar interés de largo plazo y tampoco se paga amortización de largo plazo. A eso se le llama flujo de caja puro. Entonces el flujo de caja puro no tiene interés porque no hay que pagar cuotas de largo plazo y tampoco tiene amortización de largo plazo. Y no existiría financiamiento de largo plazo. ¿No? A eso se le llama un flujo de caja puro. Acá estamos considerando financiamiento, por lo tanto a esto se le llama flujo de caja financiado. Flujo de caja. Entonces, cuando se hace la ficha financiera, hay que evaluar el proyecto sin financiamiento y se puede realizar un supuesto con financiamiento. Ahora son supuestos, porque nadie nos asegura que nos vayan a financiar el 30%. Entonces, el hecho de tenerlo en Excel y vinculado a nuestro flujo, me permite hacer distintas simulaciones. Si yo digo que esto va a ser un 10% nomás de financiamiento, entonces automáticamente me cambia el financiamiento y me cambia los intereses pagados y la amortización pagada. Entonces aquí podemos ir simulando, y como ya lo dejamos vinculado, automáticamente el flujo que estamos construyendo queda vinculado y se puede actualizar rápidamente. Ese es el objetivo. Ya, entonces, conceptos nuevos que hemos visto. Depreciación anual y cómo se amortiza un crédito, ¿ya? Con esta forma. Entonces, ¿qué nos toca ver acá? El margen bruto. El margen bruto va a ser la diferencia que existe entre los ingresos y el costo de producción o costo variable. Está ahí, 14.120.000. Veamos si podemos hacer un supuesto de venta, ¿ya? Porque los activos que tenemos son máquinas, computador, mesa, ropa. Ya, lo más probable es que el computador luego de 5 años no tenga mucho valor comercial, la mesa tampoco, la ropa tampoco, pero a lo mejor las máquinas podríamos venderlas. Tendríamos que conocer bien qué máquinas son y tendríamos que hacer un estudio de mercado y conocer si nuestras máquinas se pueden vender con una antigüedad de 5 años. Imaginemos que sí, imaginemos que las máquinas después de 5 años las podemos vender al 30% del valor inicial. ¿Ya? Tendríamos que hacer ese testeo comercial, pero si es posible, yo podría tener acá un ingreso no operacional y vamos a hacer el supuesto de que podemos vender esas máquinas a un 30% del valor
original. ¿Ya? Entonces aquí voy a colocar un comentario. Entonces voy a colocar supuesto. Se pueden vender las máquinas a un 30% del valor inicial. Entonces, a veces se puede hacer un supuesto de venta haciendo un pequeño estudio y en algunos casos probablemente puede que no quede valor comercial y tendríamos que registrar un cero. Ese va a ser nuestro supuesto hoy día, que lo podemos vender. Ya, entonces, tenemos margen bruto, luego tenemos que calcular utilidad antes de impuestos. Entonces eso va a ser el margen bruto menos gastos de administración más ingresos no operacionales menos egresos no operacionales menos depreciación menos valor libro menos interés menos interés. ¿Ya? Casi todos estos conceptos van restando, el único que suma es el ingreso no operacional. Ahora, como eso es positivo, hay que pagar impuestos. Entonces yo voy a colocar una función sí. Voy a decir, mira, si ese valor es menor que cero, ¿ya? Si la utilidad antes de impuesto es menor que cero, no se paga impuesto. Entonces voy a dejar un cero. Y en caso contrario, hay que sacarle el 27% a la utilidad antes de impuesto. Por tanto, aquí se paga impuesto, esto es mayor que cero, el 27% se le calcula, y luego la utilidad después de impuesto va a ser utilidad antes de impuesto menos el impuesto. 4.700.000 aproximadamente. Luego vamos al otro subtotal, que es el flujo operacional. Va a ser la utilidad después de impuesto, más depreciación, más valor libro, menos amortización de largo plazo, menos amortización de corto plazo. Nos da un valor positivo. Aquí no hay más reinversiones, no hay nada. ¿Ya? Yo tengo acá el flujo operacional. No hay nuevas inversiones, no hay compra de terreno, no hay capital de trabajo, no hay recuperación de capital de trabajo, tampoco hay financiamiento. ¿Ya? Se mantiene el mismo valor. Y finalmente, donde dice saldo acumulado, lo que hago es tomar el saldo acumulado del año 0 y le sumo el saldo del año 1. Entonces, es eso más eso, me da los 4.588.596. Y eso es para el primer año. Entonces, el año 2, hay proyectos donde ustedes podrían hacer esto mismo para el segundo año. ¿Ya? Hay algunas personas que lo hacen. Pero cuando esto es muy complejo, ¿ya? Lo que se hace es un supuesto anual. Yo puedo decir, estudiando el mercado, estudiando los competidores, estudiando el contexto económico, podría pensar en una proyección, ¿ya? De las ventas, cómo van a ir mejorando, o en realidad van a ser estables. ¿Ya? Pero alguien podría pensar aquí, mira, vamos a hacer un supuesto que nuestras ventas van a crecer un 1% al año. ¿Ya? Y si crecen los ingresos en 1%, los costos de producción también van a crecer, porque están directamente relacionados. Y alguien podría pensar que los gastos de administración van a crecer al mismo ritmo que la inflación. Entonces pensemos que la inflación promedio para los próximos 5 años va a ser de un 4%. Entonces, si hacemos crecer esto al 1%, esto sería el valor del año 1 multiplicado por 1 más esa tasa de crecimiento. Si crezco el 10% al siguiente año, o sea, el 1%, ahí voy a estar reflejando mis ventas. Supuesto creciendo al 1. Lo mismo
con los costos de producción, creciendo al 1. Y gastos de administración, estamos haciendo un supuesto que van a crecer a un 4%. Entonces ahí tendría costos proyectados. ¿Ya? Desde el año 2 en adelante hago una proyección por año. Y acá, como esto ya lo tengo con fórmula, puedo copiar las fórmulas para el lado. Ahí tengo un flujo. Y ahí tendría los flujos para los siguientes años. ¿Ya? ¿Qué nos falta desde el punto de vista de la construcción? Del punto de vista de la construcción, nos falta lo que se llama recuperación del capital de trabajo. Y es un concepto que nos dice que el capital de trabajo inicial invertido se recupera al final del proyecto. ¿Ya? Se recupera. Entonces, ¿de dónde viene ese concepto? Pensemos en lo siguiente. Pensemos que nuestro proyecto es un proyecto de Uber que va a durar un día. Entonces, yo tengo un activo fijo que va a ser un vehículo, pero para poder trabajar un día necesito benzina y necesito pagarle a un conductor. Pensemos que en benzina vamos a cargar 50.000 pesos y vamos a considerar que un conductor nos va a cobrar por conducir el vehículo 25.000 y que me lo pide antes de salir a trabajar. Por lo tanto, si yo parto en la mañana, ya a las 8 de la mañana a trabajar, necesito tener 75.000 pesos para poder echar a andar este negocio. Imaginemos que el negocio parte y cuando termina el día, hay una caja final de 100.000 pesos. ¿Ya? Hay una caja de 100.000. Cuando termina el día, nosotros vemos una caja de 100.000 pesos y rápidamente nosotros podemos descontar lo que tuvimos que colocar al principio, ¿ya? El capital de trabajo. Entonces, el capital de trabajo al final del día se recuperó y quedó un beneficio para el dueño del proyecto, quedó un beneficio total, pensemos que no está afecto a impuestos, tiene un beneficio de 25.000. Pero cuando el proyecto terminó, el capital de trabajo se recuperó. Entonces, ese concepto de recuperación en un flujo de caja se ve reflejado acá. Es un supuesto reconocido, aceptado y es optimista, porque podría haber ocurrido que el conductor cuando sale a trabajar se encuentra con una manifestación social o algún problema de coyuntura del día y no toma ningún pasajero, podría gastar toda la benzina y no podría tener ninguna caja al final del día. Por lo tanto, si la caja al final del día es cero y se le pagó al conductor y se gastó toda la benzina, ahí hay una pérdida. ¿Ya? Hay una pérdida del capital. Ese supuesto, que es muy negativo, no se acepta. ¿Ya? En flujos de caja lo que ustedes van a ver es el escenario donde el capital de trabajo es recuperado. ¿Ya? Eso pasa, por ejemplo, con almacenes, cuando tienen stock de productos y hay algún incendio y no están con seguros, el capital de trabajo no se recupera. Lo mismo que las mermas. Cuando existen las mermas, ese capital de trabajo no se recupera. Sin embargo, el principio aceptado es el que está ahí, ¿ya? Que se recupera el capital de trabajo. Entonces, con todo eso, nosotros ya tenemos construido lo que es un flujo de caja. Ahora, este flujo es bien optimista, si ustedes se dan cuenta, porque en el primer año, déjenme cambiar acá unos, quiero cambiar, eh, voy a dejar en rojo, texto. Ahí sí, va, voy a hacerlo de pantalla.
Si se fijan en el año 1, que hay flujo, siempre hay flujos de fondos netos positivos, pero en el año 1 el saldo acumulado es negativo, ya en el año 2 el saldo acumulado es positivo, es decir, en el año 2 se recupera la inversión inicial de los dueños. ¿Ya? Se recupera la inversión inicial en un proyecto que es de 5 años. Y si se fijan, cada año hay fondos positivos que son relativamente atractivos. ¿Ya? Luego vamos a calcular la rentabilidad de este proyecto. Cuando tenemos este escenario, ¿ya? Siempre vamos a tener la posibilidad de hacer ajustes. ¿Ya? Es decir, a veces nos podría salir un proyecto que es muy negativo y a lo mejor hay que volver a revisar el capital de trabajo, o puede ser muy positivo, como lo que nos aparece acá, pareciera ser flujos que son atractivos. Pero si tenemos dudas, el trabajo se hace acá después. Empezamos a ver, oye, ¿estas proyecciones estarán bien realizadas? ¿O nos equivocamos? ¿Están muy sobreestimadas? ¿O están subestimadas? En ese caso se ajusta. ¿Ya? Yo podría hacer ajuste y decir, oye, ¿sabes qué? Parece que nos equivocamos y hemos sido muy optimistas. A lo mejor acá llegamos a vender 100, ¿no? Y aunque hice esos cambios menores, de todas maneras, el proyecto sigue con estos flujos positivos. Ahora, ¿qué hay que saber? Si este flujo operacional es negativo, eso no sería bueno porque significa que estamos en deuda con un trabajador, porque estamos en deuda con su remuneración, o podríamos estar en deuda con algún proveedor. De existir un flujo operacional negativo, uno debe conseguir financiamiento de corto plazo. Y ese financiamiento de corto plazo se tiene que pagar al año siguiente. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, acá necesito 1 millón, lo tengo que pagar el año siguiente y junto con ello tendría que pagar el interés asociado a ese crédito por 1 año. A eso le llamamos crédito de corto plazo. Este es el flujo y esta es la construcción. Y a partir de esto vamos a construir indicadores financieros que vamos a ver en la segunda parte de la sesión de hoy día. Vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos y vamos a ver cómo se calculan estos indicadores financieros para poder concluir si este proyecto puede ser viable económicamente o no.